Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Noé Campos desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. Me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien, donde quiera que vayan a estar viendo este video. Ya tenía un ratito que no había subido ningún video y bueno, hoy sentí en mi corazón, bueno, no hoy, estos últimos días Dios ha estado tocando mi corazón e impulsándome a poder hacer esto. Siento en mi corazón subir una miniserie de algunos, no sé, 3, 4 videos muy cortos y muy concisos para poder estar hablando con ustedes acerca de la importancia, de la urgencia que en el cuerpo de Cristo se requiere de estar estudiando los últimos tiempos o escatología. Y de hecho la serie se llama así, el estudio de escatología. Quisiera comenzar diciéndote primero que nada que escatología no es un término difícil de entender, difícil de comprender, o que a veces pensamos que la escatología está únicamente reservada a los predicadores, a los apóstoles, a los que enseñan, o a veces creemos o nos han hecho entender quizás que el estudio de escatología es únicamente reservado para un instituto bíblico y que necesita 5 o 10 años de estudio profundo para poder comprender toda esa riqueza que significa estudiar los últimos tiempos. Pero yo quiero decirte que no. Vamos a ir poniendo las cosas un poquito claras. De hecho, escatología es un término muy sencillo. Simplemente es el estudio de los últimos tiempos o el estudio de las últimas cosas y de las cosas que sucederán en orden a medida que pasan los años y que todo apunta al regreso de Jesús, a su segunda venida. Así que escatología no es algo difícil de comprender, ni de entender, ni de estudiar, y no encierra nada místico. Por el contrario, es súper emocionante estudiarla. Tengo algunos años estudiando escatología y los últimos tiempos, y quiero decirte que mi perspectiva bíblica, mi perspectiva de los tiempos actuales, mi perspectiva de muchas cosas cambiaron por completo. Realmente vinieron a traer una riqueza y una apertura en mis ojos, en mis oídos, acerca de la persona de Jesucristo. Escatología no es nada raro, no tiene por qué ser nada aburrido, no tiene por qué ser tedioso, no tiene por qué ser reservado, como decía, a cierto tipo de personas o grupos. De hecho, la Biblia está hecha y está escrita para que cualquier persona con la dirección del Espíritu Santo pueda entenderla. Así que entonces, pongamos claro cuál es el concepto. ¿Qué es escatología? Es el estudio de las cosas finales. Es el estudio de los últimos tiempos. Es sumergirse en conocer los acontecimientos actuales y los que vendrán en los próximos años y darnos cuenta que todo apunta al regreso de Jesús por segunda vez. Para eso estudiamos escatología. Ahora, quiero decirte algunas cosas muy interesantes. Primero, nos daremos cuenta que a medida que estudiamos y vamos conociendo el plan de Dios para los últimos tiempos, lo que menos deberíamos de guardar en nuestro corazón es temor por las cosas que están sucediendo y por aquellas que de acuerdo a la Escritura estarán sucediendo o vendrán en los próximos años. El libro de Apocalipsis nos da muchísima información al respecto de los últimos tiempos. Una de las cosas por las que la mayoría de las personas no estudian los últimos tiempos es precisamente por temor. Hay mucha gente que quizás sinceramente expresa: yo he intentado estudiar el libro de Apocalipsis, los últimos tiempos, y cuando empiezo a abrir el libro de Apocalipsis me doy cuenta que habla ahí de catástrofes, de hambres, de bestias, de demonios, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que opta por cerrar la Biblia y no volver a tocar ese libro en mucho tiempo o nunca más. Y estamos en un grave error y en un grave peligro de poder vivir una vida cristiana sin poder comprender el verdadero propósito del plan de Dios para los últimos tiempos y para la era que viene y para los años que están por venir y ya para el tiempo que estamos viviendo en este momento. Es súper vital y es súper importante agarrar y abrazar un estilo de vida que ama lo que Dios está amando, y te lo aseguro que si algo quiere Dios
es que Jesucristo pueda regresar por segunda vez y encontrarse con su pueblo y que pueda dar paso a la era que viene, una era gloriosa donde Jesucristo reinará esta tierra desde Jerusalén. Y bueno, veremos eso un poquito más adelante si el tiempo nos lo permite. Pero bueno, todos podemos entender los últimos tiempos y la escatología. Así que en este video me gustaría mucho hacerte una invitación. No apagues este video, no le pongas stop todavía, sino date una oportunidad de poder entender y comprender acerca de aquel que vendrá por segunda vez y cuáles son los acontecimientos que apuntan al regreso de Jesús. Algunos los estamos viendo todos los días, algunos los estamos viendo a la vuelta de la esquina, algunos ya están sucediendo y muchos otros están por suceder. Así que mira, creo firmemente que cuando nos vemos al estudio de la escatología o de los últimos tiempos, hay 4 áreas principales en nuestra vida que cambian por completo. Y quiero hablarte un poquito de eso rápidamente. Este video es solamente un video introductorio acerca de lo que vamos a estar viendo en los próximos videos. Pero yo quiero hablarte de 4 cosas principales o generales que son cambiadas, que son transformadas cuando nos demos al estudio con un corazón abierto, con una mente abierta, pidiéndole dirección al Señor. Si algo necesitamos para estudiar escatología o los últimos tiempos es tener este espíritu del cual habla Efesios 1:17, donde Pablo oraba por la iglesia y Pablo pedía: oh Padre, te pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Si hay algo que me preocupa mucho en este tiempo, y te lo digo sinceramente, es que a la iglesia muchos cristianos carecen o carecemos de un espíritu de sabiduría y de revelación. Y precisamente por no tenerlo, por no abrazarlo, vienen las olas, vienen las corrientes, vienen las voces del mundo, vienen las mentiras de Satanás y vienen las influencias de allá afuera. Y en lugar de que tú y yo estemos firmes en la roca que es Jesucristo, muchas veces nuestros pies tambalean o mucha gente retrocede en su fe, abandonan el evangelio y se pierden por completo. Yo quiero que podamos entender que realmente a medida que tú y yo estudiamos escatología, nuestra pasión, nuestra devoción por Jesucristo, por las cosas que Él ama, y Él ama su regreso, Él quiere venir por segunda vez a estar con nosotros. Él quiere que amemos lo que Él ama y que nosotros podamos amar y contender por su venida y estar listos y estar preparados. Hay un versículo que cobró vida hace ya algunos años para mí y que quizás no había leído por mucho tiempo, no lo había entendido, pero Apocalipsis 22:17 declara: el espíritu y la novia dicen ven. Cuando entendí eso, mi percepción de la oración inclusive cambió y dio un giro por completo. Entiendo ahora que a través de mi oración y de mi intercesión puedo contender por algo más grande, más poderoso que un avivamiento. Los avivamientos son buenos, a todos nos gustan los avivamientos, pero creo que podemos o estamos ya en el tiempo de poder mirar, contender por algo más grande, algo que afecte el mundo en general, algo que afecte positivamente el mundo entero, cada nación, cada país, cada pueblo, cada ciudad, y eso será el regreso de Jesús cuando Él venga por segunda vez. Y estamos llamados a pelear en oración, en intercesión, y estar clamando día y noche, noche y día, por el regreso de Jesús a esta tierra. Así que te dije que te iba a hablar de 4 cosas que son cambiadas, son transformadas a medida que estudiamos escatología o los últimos tiempos. La primera de las áreas de nuestra vida que cambian, sin duda alguna, es nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración se ve transformada por completo cuando nos damos cuenta que nuestras oraciones sí son escuchadas inmediatamente en el cielo.
que cada oración que tú has hecho, que cada lágrima derramada por ti, por tu grupo de oración, en tu congregación, en tu casa, en tu familia, donde quiera que te reúnes a estudiar o a doblar tus rodillas en oración y en intercesión, cada una de esas oraciones han subido al cielo. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, cada una de nuestras oraciones son representadas en este pasaje como incienso, como este incienso que están llenando las copas. Dice la palabra que el Apocalipsis 5, 8, que nuestras oraciones son ese incienso que están llenando las copas que tienen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Y escucha, y se pone más interesante porque en Apocalipsis capítulo 8 se nos dice que cuando esté el drama completo de los últimos tiempos, cuando el Señor está derramando sus juicios en la tierra, Apocalipsis 8 nos dice que un ángel añadirá más incienso a las oraciones de todos los santos, lo que quiere decir que habrá un incremento increíble y poderoso en el mover de oración al final de los tiempos. Quiero darte buenas noticias. El día de hoy, ahorita, en muchas partes del mundo, mientras yo estoy grabando esto y tú lo estás mirando, en muchas partes del mundo hay grupos de oración clamando día y noche, noche y día, combinado con adoración profética, con intercesión, con instrumentos. Están combinando el poder de la oración junto con la palabra de Dios y con música inspirada por el Espíritu Santo para poder contender por esta verdad y decir: Señor, ven pronto, porque esta tierra, Señor, te necesita, este mundo te necesita. Y dice Apocalipsis 8 que en ese momento de drama, de donde estén aconteciendo estos eventos, que dice Apocalipsis, un ángel derramará más incienso sobre las oraciones de los santos en la tierra. Esas oraciones se unirán a los santos que están en el cielo, y este clamor por justicia moverá a Dios para traer su venganza y su justicia a esta tierra y dar paso al regreso de Jesús por segunda vez a esta tierra. Eso está increíble. Cuando estudias escatología y entendemos esto, nunca más tus tiempos de oración podrán ser cansados, aburridos o tediosos. Escucha esto que te digo, está increíble. Nunca más. Yo creo que de las cosas que de niños o de adolescentes yo recordaba mucho en la iglesia es: vamos a la reunión de oración. Híjole, para muchos era como decir: no, es la peor reunión de toda la semana, porque ya sabes cómo va a estar. Aburrido, de repente tedioso, una hora se te hace eterna. Pero a medida que entendemos esto, de poder combinar nuestra oración con adoración, intercesión, tu vida de oración cambiará. Más cuando entiendas que tu oración está siendo recibida en el cielo y que está siendo parte del incienso que llena las copas de los 4 seres y de los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, y que en algún momento de la historia el Señor derramará aún más incienso, trayendo un avivamiento como nunca a la tierra. Eso lo vamos a ver un poquito después, y simplemente abrazaremos y entenderemos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir vidas de oración al máximo y disfrutables. Isaías 56, 7 declara el Señor diciendo: los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Tu vida de oración nunca más será aburrida ni tediosa. Cuando mires a Jesucristo, el Señor, el juez que está por regresar por segunda vez, escúchame bien, de verdad, y estudiamos los últimos tiempos, te darás cuenta que cada oración tuya será parte de este contender por algo más grande que inclusive un avivamiento. El regreso de Jesús es lo más glorioso que podemos pedir o pensar o esperar. Su regreso es impresionante. Hay una segunda área en nuestra vida que es transformada, que es tocada, y es cómo leemos su palabra. A medida que estudiamos los últimos tiempos o escatología,
nos daremos cuenta que versículos de la Biblia y capítulos completos de la Escritura cobrarán un sentido completamente distinto, y que aquellos que parecían difíciles o un poquito complicados de entender, ahora cobrarán vida y tendrán sentido. Cambiará nuestra forma de ver el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de cómo lo relacionamos todo junto con las profecías. Por ejemplo, las profecías del libro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, cobran vida cuando lo relacionas con lo que dijo Jesús en Mateo 24, o todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Vienes y lo relacionas, y cada elemento viene a traer una riqueza increíble, que sabes que la lectura de la Biblia nunca más será igual. Leer la Biblia no tiene por qué ser tedioso tampoco. Tendrá que ser una aventura cada vez que puedas disfrutar de estos pasajes donde habla y donde se ha prometido el regreso de Jesús. Y que tú puedas entenderlo, abrazarlo, contender por eso, es algo impresionante e increíble. Te voy a dar algunos números muy interesantes que he aprendido, que he estudiado, que he visto de otras personas que hablan acerca de estos temas del regreso de Jesús. Por ejemplo, escucha lo siguiente. Y estamos hablando de cómo nuestra vida de lectura cambia cuando entendemos los últimos tiempos o la escatología. 1/3 de toda la profecía bíblica, escucha, 1/3 de toda la profecía bíblica nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. 1/3. En la Biblia hay alrededor de 650 profecías, de las cuales 330 nos hablan acerca de Cristo como el Mesías. Y de esas 330 hay 225 profecías que nos enseñan acerca de la segunda venida de Jesús. Otro número, hay alrededor de 1500 pasajes en toda la Escritura que nos hablan de la segunda venida de Jesús, lo que es equivalente a que 1 de cada 25 versículos de toda la Biblia están hablando y están tocando el tema del regreso de Jesús a la tierra. Solamente en el Nuevo Testamento encontramos 50 mandamientos acerca de estar preparados, velando y orando antes del regreso de Jesús. Por cada mención que la Biblia hace de Jesús como el Mesías, hay 8 menciones de Jesucristo hablando de su segunda venida. Por cada primer mención que habló de Jesús viniendo como el Mesías, hay 8 hablando de Jesucristo viniendo por segunda vez. ¿Te das cuenta de la proporción? Así que con todos estos datos y números nos damos cuenta perfectamente de la importancia que tiene para el cristiano estar preparado y estudiando escatología y los últimos tiempos. Escucha, no es una opción, es un mandato, y es mucho más importante de lo que creemos. Hay una tercera área que cambia por completo en nuestra vida cuando nos damos al estudio de los últimos tiempos, y es en cómo adoramos al Señor. Escucha lo que te voy a decir. Definitivamente, una vez que nos damos al estudio de los últimos tiempos, tu vida de adoración se verá transformada por completo. Un ejemplo lo tenemos con el profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 6, nos dice cómo él tiene una visión del trono celestial y de la adoración que se está dando en ese momento. Puede ver serafines volando alrededor del trono y escuchó el tipo de adoración que día y noche se está dando en el cielo. ¿Sabes qué escuchó Isaías? Escuchó lo siguiente: Santo, Santo, Santo. Es lo que se oye en el cielo, sin parar. Él ve su condición de hombre y dice Isaías: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Su vida cambió por completo. Por unos instantes se le abre el cielo. Él puede tener una visión de cómo es la adoración celestial. Y él dice: ¿quién soy yo para poder estar mirando o que se me permita contemplar la adoración que está recibiendo el Señor en su trono? Su vida cambia por completo. Ahora, de acuerdo a lo que Isaías ve en el capítulo 6, y lo vemos ahora en Apocalipsis 4 y 5, cuando habla acerca de la adoración celestial, se nos habla de cómo 4 seres vivientes están diciendo día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Escucha esto: dice el que era,
el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Esto es un tipo de adoración vertical o directa al Señor completamente. Es un tipo de adoración que no tiene atajos, no rodea absolutamente nada, no se parece a otra cosa, simplemente es una adoración que sale directo del corazón y sube directo al trono de la gracia de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Creo profundamente que necesitamos reconsiderar muy fuertemente nosotros los cristianos qué tipo de adoración o qué tipo de canciones estamos cantando en nuestras reuniones los domingos o cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿De qué hablan esas canciones? Muchas de ellas solo están basadas en el punto de vista del compositor o acerca de alguna experiencia personal o espiritual que tuvo él, y de ahí surge una canción. No estoy diciendo que todas sean malas, pero sí estoy diciendo que deberíamos de reconsiderar si nuestra adoración dominical o lo que oímos, lo que ponemos, lo que tocamos, realmente se parece a esta adoración que dio Isaías en el capítulo 6 o de la cual habla Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, donde simplemente se le está dando gloria al Dios Todopoderoso, al Cordero y al León, diciendo: Santo, Santo, Santo eres tú, Dios Todopoderoso. De eso se trata. Nuestra vida de adoración cambia cuando entendemos que sí, que Él es el Cordero, pero que también es el León, y que Él es digno de ser adorado día y noche, noche y día. Yo creo que deberíamos de hacer un balance de lo que es una verdadera adoración. Hemos cantado mucho acerca del que era. Hay muchas canciones en la iglesia que hablan acerca del que era, de lo que Dios hizo antes, de los milagros que Él ya hizo antes, de cómo Él se movió en el pasado. Hay muchas canciones que hablan de quién es Él. Por ejemplo, todos conocemos la canción que habla de tu fidelidad es grande. Está hablando de quién es. Ahora su misericordia es nueva cada mañana, y eso está maravilloso de lo que Él es ahora. Pero también creo que a medida que estudiamos los últimos tiempos nos daremos cuenta que hay una urgencia, hay una necesidad de poder estar declarando y proclamando con nuestros labios, desatando adoración profética, declarando y hablando más del que vendrá. Porque así dicen los 4 seres que están alrededor del trono: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo creo que hay muchas más canciones deberían de estar sonando en esta generación, proclamando acerca de aquel que va a venir, proclamando y haciendo declaraciones proféticas, bíblicas, acerca de que el cielo se abrirá en algún momento y que esperamos al Alfa y al Omega, al Cordero y al León también, al juez justo que vendrá a traer su justicia a la tierra. Wow, no sé, simplemente hagamos un alto y veamos y hagamos un chequeo de caja, como se dice, y tratemos de abrazar, de buscar y de contender por una adoración que vaya directa al trono de Dios. Una adoración directa que dice: Santo, Santo, Santo. Cuando estudiamos los últimos tiempos o escatología, aún nuestro tipo de adoración, tu nivel de devoción cambiará. Ya no querrás cantar canciones que, seamos honestos, hay millones o miles de canciones que se han escrito, pero ¿cuántas de ellas realmente le traen gloria al Cordero? ¿Cuántas de ellas hablan realmente de aquel que va a venir? ¿Cuántas de ellas hablan realmente de los afectos de Dios? ¿De quién es Dios? De que Él es un juez justo y que va a venir por su pueblo y que va a venir a reinar y a traer justicia a la tierra. Necesitamos que nuestra vida de oración cambie por completo, y eso, o una de las cosas que lo logrará hacer, es el estudio de los últimos tiempos. Ahora, hay una cuarta área en nuestra vida, y es la última de la cual quiero hablar rápidamente: cómo interpretamos correctamente los sucesos actuales en el mundo. Cuando estudiamos los últimos tiempos o la escatología,
podemos entender, darnos cuenta correctamente acerca de cómo entender o interpretar los sucesos que estamos viendo el día de hoy, lo que está pasando en este momento. Estamos ante un cumplimiento ya de las señales, de eventos que anuncian el pronto regreso de Jesús a la tierra. Mateo 24, cuando puedas ver a Mateo 24. Cuando nos damos al estudio de la escatología, tendremos la capacidad de entender claramente los sucesos actuales del mundo. Por ejemplo, y no voy a ir muy lejos y vas a entender lo que te voy a hablar. Muchas personas me han preguntado acerca de la vacuna del COVID. Escucha esto. Y muchos me llegaron mensajes, llamadas, comentarios en la gente cercana, aún en el trabajo, y me decían que querían saber si verdaderamente esta vacuna ya incluía el chip que se dice que será implantado en la humanidad, y que si ya la vacuna del COVID representaba o era la marca de la bestia que se dice en la Biblia. Lo cual veo la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios de estudiar escatología. Porque si tú estudias los últimos tiempos, la escatología correctamente, te darás cuenta que la parte en la Biblia donde será instalada o sí será obligatorio poner esa marca en el mundo, es en Apocalipsis capítulo 13. Habla del momento y en qué circunstancias será implementada la marca de la bestia en el mundo. De hecho, escucha bien rápidamente, no voy a ahondar mucho en esto, no es ni siquiera el anticristo quien ordena poner esa marca, es el falso profeta. Porque el falso profeta tendrá la autoridad de hacer que se le haga una imagen al anticristo. Esta imagen cobra vida y esta imagen habla y manda poner una marca a todo el mundo. Inclusive manda matar a aquel que no se la ponga. Pero hay cosas muy claras en este momento. La vacuna del COVID para nada representa, ni siquiera no es la marca de la bestia, no es el chip, no es la marca del anticristo. Lo que sí creo que de alguna manera es como una sombra de lo que vendrá en el futuro ante estas tantas restricciones, leyes y obligaciones en las cuales el mundo ha caído para, no sé, ponértela y no puedes entrar a un restaurante o no puedes entrar a comer si no la tienes. Cosas similares. Es como, no sé, es una prueba, es como una sombra de lo que vendrá, es como un ejemplo de lo que vendrá en el futuro, pero no lo es. Puedo decir a ciencia cierta ahorita, la vacuna del COVID no es para nada la marca del anticristo, porque sé inclusive de gente muy cercana, conozco testimonios de personas que no se han querido vacunar porque de verdad ellos ya aseguran que es la marca del anticristo y no quieren ponerse la marca del anticristo. Pero ¿a qué es todo esto? Simplemente es por falta de entendimiento y conocimiento escatológico y bíblico. No hay por qué temer en este momento de que sea la marca de la bestia. Ahora, otra cosa de las que he escuchado en este tiempo es acerca de el conflicto. Bueno, tú lo ves en las noticias en este tiempo, en estos días. La noticia que le está dando vuelta al mundo es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos dicen que ya será la tercera guerra mundial. A mí me han preguntado mucho, hey pastor, es que ya viene el fin del mundo y es la tercera guerra mundial, ya viene la guerra nuclear y vamos a desaparecer todos porque Rusia es una potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo una vez más, y viene a mi corazón el hecho de decir, cuánta falta de entendimiento nos hace poder comprender los tiempos que estamos viviendo, porque Mateo 24:6, Jesús claramente dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y Jesús dijo, pero aún no es el fin. Así que no es la última guerra mundial, no es una guerra termonuclear, no se va a destruir el mundo, eso no va a suceder. Hasta este momento no va a suceder. Así que el estudio de la escatología nos permitirá estar de pie, aún en los momentos más difíciles, y entender el plan de Dios para esta última generación. Y nos dará entendimiento y preparación para no estar ofendidos con el Señor cuando todos los acontecimientos del fin comiencen a suceder, de acuerdo a Mateo 11:6.
podremos entender y comprender la dinámica de las naciones en el conflicto de Medio Oriente y las promesas de Dios hacia Israel. Mis amados hermanos, escucha bien lo que te voy a decir. Necesitamos ver el plan de Dios que tiene para esta generación y cómo se prepara todo para el regreso de Jesús por segunda vez. Son de las cosas más emocionantes que podemos recibir. Llevo años estudiando escatología, los últimos tiempos, y no pasa ningún día sin que el Señor vuelva a hablarme y sorprenderme y que yo voltee mis ojos y enamorarme de Jesús. El plan es increíble, lo que Jesús está planeando hacer para traer su gloria y su justicia al mundo es impresionante. El plan está increíble, pero decidimos y determinamos ver aquel que es más hermoso que todas las cosas. De acuerdo al Salmo 45, Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él y esperamos a Jesús que venga a reinar, que venga a traer su justicia, y el estudio correcto de la palabra, combinado con oración, con intercesión, con dirección del Espíritu Santo, podrá abrir tus ojos y tus oídos y tu entendimiento para poder entender cómo es que Él quiere traer su justicia a la tierra y cómo es que tú y yo formamos parte de los momentos más emocionales y cruciales a medida que se acerca el fin de la era. Cómo podemos contender con nuestra oración por algo más impresionante que cualquier avivamiento, que es el regreso de Jesús. Nos urge estar preparados y nos urge abrazar lo que Él quiere que abracemos y darnos al estudio. Habrá mucha gente que dirá, no es importante, no vale la pena, no te desgastes estudiando Apocalipsis ni los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Termino con esto. Hace algunos años me encontraba en una congregación predicando acerca de estas cosas. Preparé un seminario, creo que un mes completo estuvimos hablando de estas cosas, del plan de Jesús, del plan de Dios para traer su justicia, cómo se divide Apocalipsis, cómo estudiar Apocalipsis, las diferentes simbologías que habla en el libro de Apocalipsis y qué partes son realmente literales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habíamos dado a la tarea de poder enseñar. Y quiero decirte que en ese tiempo que nos dedicamos a hacer un seminario de los últimos tiempos, fue cuando tuvimos más asistencia, inclusive en las reuniones entre semana. Fue increíble la respuesta de las personas, porque en todos hay un deseo profundo de saber qué está sucediendo o cómo prepararnos para los años o los tiempos difíciles que vendrán. Lamentablemente, de repente me sorprendió que un domingo, un pastor a quien yo aprecio muchísimo llegó a predicar a mi congregación y él sabía que estábamos en medio de este seminario que estaba siendo de mucha bendición y él dijo algo que de repente me desconcertó un poquito y a algunas personas más. Él dijo, finalmente no importa las bestias que dice el libro de Apocalipsis, no importa la tribulación que dice ahí que vendrá, no importa esto, no importa aquello, lo único que importa es que al final tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Él dijo eso y siguió predicando. Recuerdo claramente cómo algunos hermanos voltearon a verme como preguntando, ¿qué está pasando? Dejé que la situación se fuera así. Pero lo que yo veo es que no podemos, aunque sí, digo, nuestro objetivo es que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida, no podemos saltarnos lo demás. No podemos vivir con un desconocimiento de lo que vendrá, porque estaremos faltos de preparación para cuando venga la tormenta y cuando se desate el día más difícil aquí en la tierra. Necesitamos estar preparados y prevenidos. No podemos solamente vivir como si nada pasara y esperar que nuestro nombre o escuchar nuestro nombre en el libro de la vida y perdernos de todas las dinámicas en las cuales la iglesia colaborará juntamente con Cristo Jesús para desatar los juicios aquí en la tierra. No podemos brincarnos esos pasos. Es como ver la película, no sé, imagina una película que te encante a ti mucho, tu película favorita de todos los tiempos, y que de repente te diga, no vale la pena que entres a verla, pero te voy a contar el final. Entonces tú cuentas el final y parecería que lo demás no tiene sentido. Es como perderse de la emoción
las vivencias, las emociones de cada escena, de cada parte de la película, el drama, cómo las historias se entrelazan para dar a luz ese final de esa película. Es lo mismo, necesitamos no estar ajenos y no pensar que el estudio de Apocalipsis, de los últimos tiempos o de la escatología no es para nosotros. Por el contrario, es para ti. Es para ti, es para tus hijos, es para tu congregación y es para todo aquel que anhela o desea tener algo en serio con Jesucristo en esta generación. En los próximos videos voy a estar hablando un poquito acerca de las 4 posturas escatológicas que generalmente se conocen. Estaremos hablando de cada una de ellas un poquito, de sus puntos y de cuáles son las posturas de cada uno de ellos. Te las digo rápidamente, solamente cuáles son las 4 posturas de las cuales estaré hablando en un próximo video. Amilenialismo es esta corriente que dice que el milenio no existe y que todo es simbólico, que todo lo que tiene que ver con el milenio solamente es simbólico. La segunda corriente escatológica es el postmilenialismo. Esta corriente dice que el regreso de Jesús a la tierra será después del milenio. Una tercera corriente es la llamada premilenialismo. Es la corriente en la que creen la mayoría de los cristianos y la más acertada con bases bíblicas. Y la cuarta, dentro del premilenialismo encontramos el premilenialismo histórico o dispensacionalismo, la cual habla y dice que hay 7 dispensaciones de tiempo en la cual Dios se ha relacionado con su pueblo, y ellos hablan acerca de que el regreso de Jesús desde luego tiene que ser antes de la gran tribulación y que la iglesia no estará presente allí. ¿Tú qué crees? ¿En qué momento regresa Jesús? ¿Antes o después de la tribulación? ¿La iglesia pasa o no pasa ese tiempo del cual la Biblia describe en Mateo 24? ¿Tú qué piensas? Yo te voy a invitar a que sigas viendo los próximos videos y podamos hablar de esto. Recuerda, mi intención al poder hablar de esto es no dividirnos, no generar bandos distintos, sino simplemente con la ayuda del Señor poder traer luz, poder traer dirección, que Él nos dirija y que nuestros ojos sean abiertos y abrazar y enamorarnos de Jesucristo, que finalmente Él es la meta, Él es el blanco perfecto, y clamar y contender por su regreso y por su venida. Estaremos hablando de estas posturas en los próximos videos. Gracias por tu atención, gracias por no quitar este primer video y poder entender y poder, abrir tu corazón para que Dios te hable y te bendiga y nos anime a poder ser una generación, a ser esa generación que ame y clame por el regreso de Jesús a la tierra. Recuerda, escatología no es nada raro, no es nada místico, no es nada del otro mundo, no es nada misterioso. No, es simplemente el estudio de los últimos tiempos. Y vimos que hay 4 áreas de nuestra vida que son transformadas a medida que estudiamos los últimos tiempos. Dios te bendiga, que estés muy bien. Soy tu amigo el pastor Noé Campos desde la ciudad de Edmonton, Canadá. Espero verte pronto. Me ayudaría muchísimo si este video le das un like y lo compartes. Si crees que podrá ser de bendición a algunos más, ayúdame a compartirlo. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y espero verte pronto. Hasta luego.